Ten fe, iglesia. No seas prisionero de la desesperanza, conviértete en un prisionero de la fe. Vuelve a ser aquella iglesia de fe. Vuelve a ser aquella iglesia que le crea a Dios, crea un Dios de milagros. Ahí radica el poder de Dios en la iglesia. El mensaje de esta mañana lo he titulado Fe en los tiempos de la iglesia. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vivimos tiempos cruciales, iglesia. Tiempos cruciales donde el Evangelio cada día está siendo puesta a prueba y el creyente se debe enfrentar ante la cotidianidad lo que él cree. Los creyentes han dado un gran paso de fe al entregar sus vidas al Señor. Además dejaron a un lado los ídolos y se apartaron del pecado de antaño. Y hoy la iglesia sabe que es un pueblo escogido, amado, y conocen mucho de la doctrina de Dios. Eso es la verdad el día de hoy dentro de la iglesia. Pero me pregunto lo siguiente: ¿dónde está la iglesia que echa fuera demonios? ¿Dónde está la iglesia que habla nuevas lenguas? ¿Dónde está la iglesia que hace frente al enemigo? ¿Dónde está el espíritu de la iglesia? ¿Qué pasó con la iglesia de fe? La realidad es que la iglesia ha sufrido un problema de indigestión. Recibió tanta palabra y no se puso en actividad. Al punto que el alimento de la iglesia, que debería haber servido para su edificación, terminó convirtiéndose en su peso. Estamos viendo el día de hoy una iglesia obesa, tan llena, pero sin movimiento. Sin un verdadero testimonio de fe. Lo que ha sucedido con la iglesia es que se ha sobrealimentado. Por todos lados la iglesia se ha sobrealimentado al punto que ya no tiene fe por sí misma. Para tener fe tenemos que ver la prédica de algún predicador famoso, de algún pastor muy reconocido, y ahí alimentamos la fe, y tristemente la iglesia ya no tiene fe propia. Esto resulta contradictorio, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si se ha recibido tanto al punto de vista que resulta ser demasiado? Que la iglesia conoce tanto de fe, tanto de doctrina, pero no se lanza al campo. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que estamos llenos de conocimiento, pero sin un verdadero desafío a creer el mensaje del poder y autoridad de Dios. Años atrás, la iglesia en Latinoamérica sufría de un desnutrimiento espiritual. Pero hoy es todo lo contrario, y lastimosamente se está cumpliendo en estos tiempos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, que dice lo siguiente: pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y soy próspero y yo declaro y yo decreto y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Qué fuerte que es la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 1 de Apocalipsis también dice lo siguiente: porque yo conozco tus obras, iglesia, que tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Y repito la interrogante del inicio: ¿dónde está la iglesia que echa fuera demonios?
está la iglesia que habla en nuevas lenguas? ¿Dónde está la iglesia que hace frente al enemigo? ¿Dónde está la fe de la iglesia? Hoy la iglesia debe volver a ser una iglesia que deje de llorar por lo que no tiene o por lo que quiere, y debe convertirse en una iglesia verdadera, una iglesia que crea en milagros, una iglesia sedienta de la gloria de Dios, no de un simple toque, sino debe convertirse en un pueblo que sepa vivir por fe. Dije, un pueblo que sepa vivir por fe. Y lo repito, un pueblo que sepa vivir por fe. En esto debe volver a convertirse la iglesia. Que ante los problemas tenga fe y no se eche a morir. Que ante la enfermedad la reprenda en el nombre de Jesucristo y reciba sanidad. Que si se avecina una tormenta no se quiebre o huya, sino que se ponga en pie y con autoridad y con fe diga a la tormenta: calla, y enmudece. Hace falta que la iglesia vuelva a vivir por fe. Hermano, le hace falta crecer en fe. Dios quiere que la iglesia vuelva a ser un pueblo de fe, no solo de conocimiento o declaración, sino que se pare firme y camine por fe. Declare esto: no sé lo que me vendrá en el trayecto, pero sé a dónde me llevará mi camino. En el trayecto vamos a tener muchas dificultades, pero usted tiene que declarar esto: no sé qué me vendrá en el trayecto, pero sé a dónde me llevará mi camino. ¿Usted sabe a dónde le va a llevar su camino? ¿Usted sabe a dónde le va a llevar su camino? Pues nuestro camino, nuestra senda antigua nos lleva arriba a los cielos. Nuestra senda, nuestro camino, nuestro destino, nuestra meta es llegar arriba a los cielos con Cristo Jesús. No seamos esa iglesia que le viene dando la última oportunidad a Dios. ¿Cuántos han orado así? Dios, si es que hoy no me haces el milagro, Señor, hasta aquí llegué, hasta aquí. No deje de ser la iglesia que le viene dando la última oportunidad a Dios. Dios, si tú no me respondes, ya no me congrego más. Sino, sea esa iglesia que se sostiene como viendo el invisible. Sea aquella iglesia que se sostiene como viendo al invisible. Pero tristemente la iglesia poco a poco en este transitar de la vida se ha enfriado y se ha apartado. Y cambia su mirada de su meta y olvida su objetivo. Y la palabra de Dios reprende este concepto, este pensamiento. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Repito, por tanto es necesario que con más diligencia, con más interés, atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? La palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sea, dice así, que nos deslicemos, es decir, que nos apartemos. Hay una canción que a veces los niños suelen entonarla, y es: la señora Medina acaba de poner un huevo, ¿dónde lo habrá puesto? Búscalo, búscalo, búscalo. Yo le canto así: la señora Iglesia acaba de perder la fe, ¿dónde la habrá puesto? Búscala, búscala, búscala. Dios nos honró, Dios nos llamó, Dios nos ha dado, valga la redundancia, mayor honra que a los mismos ángeles. Porque está escrito en el libro de Hebreos igualmente que dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los escogidos.
favor nuestro. Dios nos honró, Dios nos ha dado su palabra. Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo Jesús nos ha dado su autoridad. Cristo Jesús ha dicho que mayores cosas haremos que las que Él hizo en su nombre. Repito lo que leímos al inicio, Marcos. Si tomáramos cosa mortífera no nos hará daño. Si nos mordiera una serpiente, no nos pasará nada. Es así que hollaremos serpientes, pisotearemos escorpiones, domaremos al cachorro de león y lo dominaremos en el nombre de Cristo Jesús. Impondremos manos sobre los enfermos y sanaremos. Iglesia, vuelve a resucitar tu fe, vuelve a encontrar tu fe. Vuelve a recordar las cosas que has oído. Vuelve a recordar las cosas que has escuchado de la palabra de Dios. Dios nos está llamando a una nueva forma de vida. La iglesia, tristemente, el día de hoy se ha enfocado en una forma de vida comercial, secular y material. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Tito. Dice: la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de toda la humanidad. Y nos enseña. ¿Quién nos enseña? Nos enseña la gracia de Dios. Nos enseña que debemos renunciar a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Es la falta de misericordia. Es la falta de caminar con temor de Dios y buscar hacer bien al prójimo y honrar a Dios. ¿Qué más dice? Que renunciemos a los deseos mundanos. Debemos dejar a un lado los deseos mundanos. Y los deseos mundanos abarcan los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Mi amado hermano, escuche: Cristo Jesús murió para que usted sea salvo. Dios quiere que seamos prósperos en todo. No habla solamente en lo económico, sino quiere que Dios quiere que seamos prósperos en lo espiritual, en lo familiar, en lo ministerial. Prosperemos en nuestra relación con Él, en nuestra comunión con el Espíritu Santo. Prosperemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y las demás cosas van a venir por añadidura. Pero estamos olvidando esto y queremos solamente la añadidura. Y estamos olvidando el buscar crecer en el conocimiento, en la relación con Dios, en la unción de Dios. Estamos olvidando querer crecer ministerialmente, familiarmente. Iglesia, ten mucho cuidado. Huye de la iglesia que no te inste a vivir en santidad. Huye de aquella iglesia que no te inste a vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Iglesia, debemos volvernos a vivir en santidad. Debemos volver a vivir en santidad. Tú estás creyendo igual hasta el día de hoy en Papá Noel y en el conejito de los dientes o el ratón de los dientes, como sea. Si tú crees que si no vives en santidad vas a llegar al cielo. Sin santidad nadie verá al Señor y la iglesia debe volver a vivir en santidad. ¿Por qué voy a vivir en santidad? Porque le creo a Dios, porque creo en Dios, es decir, porque mi fe está avivada. Iglesia, tu fe tiene que resucitar. Si tú no tienes fe, no tienes interés de vivir en santidad, porque no crees. Fe es creer. Si tú no te apartas del pecado, tú no crees ni en Dios. Tienes a Dios como una muletilla. Tienes a Dios como un cliché, pero en verdad no lo crees, porque el que cree a Dios, el que cree en Dios busca vivir en santidad. Apártense de los deseos mundanos y vivamos en este siglo, en este tiempo, sea la corriente que sea, vivamos de una manera justa y piadosa. Dice aquí Tito capítulo 2 versículo 11. No busques enriquecerte rápido. No busques llenarte de riquezas. No las anheles. No las codicies. Aprende a vivir por fe. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Y ahí no había
un supermercado, ahí no había grandes empresas, ahí no había con quién comerciar. Vivieron 40 años en el desierto. Dice la palabra de Dios que la ropa de ellos en el desierto no se envejeció, que el calzado de ellos no se rompió. Caminaron todo ese tiempo y su pie no se hinchó. Ninguno de ellos murió por insolación en el desierto. Y aún más, en el desierto Dios les proveyó siempre agua de la roca, agua como si fuera de manantial, pero salía de la roca. Dios les alimentaba con pan del cielo, con maná. No tenían trabajo, no tenían nada. Dios les proveía. Iglesia amada, créele al Señor, porque Dios te va a proveer de todo. Dios es fiel. Querían carne, queremos carne, Dios quiere carne, les envió codornices. Coman codornices hasta saciarse. Y me imagino que un día Dios les mandaba pan, al siguiente día codornices, pan, codornices, cosa que los mantenía satisfechos. Iglesia, vuelve a vivir por fe. No te afanes, no permitas que el afán y la angustia de este mundo te aparten de qué es lo que Dios quiere hacer. Ay, ¿cómo pagaré mañana las deudas? ¿Cómo compraré? ¿Cómo les daré el fiambre a mis hijos? El lunch o la semana. ¿Cómo voy a cocinar esta tarde? Tengo por seguro que Dios te va a proveer. Cree. Dios te va a proveer. Les estaba hablando de una enfermedad que hay en la iglesia y es la falta de fe. Y la falta de fe nos conduce a una crisis, nos conduce a un cáncer espiritual, un cáncer maligno, del cual Dios no va a intervenir. Y ese cáncer se llama apostasía. De esto habla Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Porque hay algunos que dicen, no, una vez que tú aceptaste a Cristo, sea como sea que tú vivas, siempre vas a ser salvo, porque Dios no te quita lo que Él te dio por gracia. Y la realidad, miren lo que dice aquí. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Léalo conmigo, por favor. Y dice así: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Alto, está hablando aquí de la iglesia. Dice, es imposible que los que han gustado de todo esto, y versículo 5, y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del mundo venidero, es decir, de la manifestación de la gloria de Dios. Versículo 6, y recayeron, diga conmigo, recayeron. Y recayeron. Esperen, voy a resumir. Dice, es imposible que los que una vez conocieron al Señor Jesucristo y disfrutaron del don espiritual y se gozaron del poder de Dios y recayeron en lo que eran antes, otra vez sean renovados para arrepentimiento. Es imposible que los que una vez creyeron y se apartaron y otra vez digan, ay Señor, perdón, sí. Dice, es imposible. Es imposible. Ten cuidado cómo andas y no juegues con Dios. Pastor, no me gusta ese mensaje. ¿Qué me importa? Es la palabra de Dios. Y me temo que hay muchas iglesias llenas de gente que creen que están en la salvación jugando al ser cristianos. Dice, es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a burla. Ten cuidado que tu mal testimonio provoque burla del Evangelio. Ahí va la hermanita, ahí va la hermanita. ¿Qué nos ayuda a vivir en santidad? Es la fe. ¿Qué nos ayuda a vivir en santidad? Es la fe.
Es muy sutil caer en la apostasía. Y los creyentes caminan transitan, se inician en este camino oscuro cuando se apartan del creer. Se inician por la incredulidad y dejan de tomar en serio varias cosas que están en la Biblia. Luego, la persona que ha llegado a este punto llega a creer que las realidades de este mundo llegan a ser mayores que las realidades que menciona la palabra de Dios. El siguiente paso de la persona que está cayendo en la apostasía se sumerge más en este túnel y mediante el engaño del pecado se vuelve más tolerante al pecado en su vida. Se hace tolerante al pecado. El cuarto paso de la persona que cae en la apostasía comienza a endurecer su corazón y empieza a rechazar el plan de salvación de Dios. Y ya no hace caso a la advertencia continua que Dios y los pastores y el Espíritu Santo les hacen a sus vidas, porque se hicieron duros de corazón. El siguiente paso en la apostasía es que empiezan a entristecer, a contristar al Espíritu Santo y apagan el fuego de Dios en su vida y empiezan a adulterar con su propio cuerpo. Ojo, ten cuidado que estés fornicando o adulterando, porque ya estás en el quinto paso de la apostasía. Y el sexto y el último es cuando las personas viven su vida a su parecer y con sus vidas difaman el nombre de Dios. Y luego, cuando viene la prueba, quieren arrepentirse. Ten cuidado. Ahí hay cosas que en la Biblia dice que Dios no te va a perdonar. Hay cosas en la Biblia que Dios dice a la iglesia que no hay arrepentimiento, no hay segunda oportunidad. Para prevenir todo esto, hablo este día a la iglesia: vuelve a creer, vuelve a tener fe. Aunque las promesas de Dios han tardado, sigue luchando y creyendo en ellas. Conoces las promesas, pero a veces tardan. Y a veces por la tardanza ya no esperamos en Dios, ni creemos que sean verdad, ni creemos que vayan a suceder. Pero escucha esto, iglesia: tenemos un Dios fiel. Y las promesas se conquistan con fe. Las promesas se las conquistan con fe. No se las espera ni se las recibe, se las conquista con fe. Conquista las promesas de Dios en tu vida con fe. Conquista las promesas de Dios en tu vida con fe. Conquista las promesas de Dios en tu vida con fe. Conquista las promesas de Dios en tu vida con fe. Tal vez has venido luchando por mucho tiempo con una enfermedad o algún problema, alguna deuda, alguna situación. Has venido esperando mucho tiempo que la promesa de Dios se cumpla. Y los años han pasado y el tiempo ha pasado y dejaste de esperarles y te resignaste en ello. Pero hoy el Espíritu de Dios me ha levantado y me ha dicho que te diga que Dios te dice: ten fe. Ten fe, iglesia. No seas prisionero de la desesperanza, conviértete en un prisionero de la fe. Conviértete en un prisionero de la fe. José fue prisionero en la cárcel, pero él no es, su cuerpo estaba en la cárcel, pero él no era prisionero en la cárcel, él era prisionero de la esperanza. Por eso cuando sale y se presenta ante el faraón, no salió un reo común y corriente, lleno de dolor, lleno de ira y lleno de vicios. Cuando salió de la cárcel José, salió un hombre lleno de fe, lleno de poder de Dios, lleno de sabiduría de Dios, porque él era siempre el prisionero de la esperanza. Pablo y Silas estaban en la prisión, estaban atados, haciendo las cosas bien, estaban atados, estaban como reclusos ahí en la prisión, pero su fe conquistó la promesa de Dios de darles libertad. Por eso, cuando ellos tuvieron fe y empezaron a alabar a Dios en medio de su prisión, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y salieron libres. Salieron libres de aquella prisión. Hoy el Espíritu de Dios vuelve a arrepentirte, iglesia. Vuelve a tener fe. Vuelve a ser aquella iglesia de fe. Vuelve a ser aquella iglesia que le cree a Dios, crea un Dios de milagros.
No importa cuánto conozcas, importa cuánta fe tengas. No importa qué iglesia asistas, importa cuánta fe tengas. Ahí radica el poder de Dios en la iglesia. Ahí radica el poder de Dios en la iglesia. Hoy quiero decirte de parte de Dios, vuelve a tener fe.